Mi nombre es Nicolás Fernández Escobar y soy hemato-oncólogo pediatra y me especializo en la enfermedad de Gaucher, de la cual ahora les voy a contar algo sobre las generalidades de la misma. Bueno, para hablar de la enfermedad de Gaucher, primero es importante comenzar a tener en claro definiciones de enfermedades huérfanas, de enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes. Por ejemplo, como ven en este slide, tenemos que en Estados Unidos la definición de enfermedad huérfana es aquella cuya prevalencia es menor a 5 casos cada 100.000 habitantes. Es decir, que tenemos alrededor de 6.000 a 9.000 enfermedades huérfanas. Tenemos que saber que el 90% van a estar genéticamente determinadas y que el 75% de las veces van a estar, su comienzo se va a ver en la niñez. En la Argentina, que tenemos aproximadamente el 8% de la población con enfermedades huérfanas, estamos hablando de 3 millones de personas con alguna enfermedad huérfana. Dentro de las enfermedades huérfanas, para nosotros va a ser importante destacar las enfermedades lisosomales. Y dentro de las enfermedades lisosomales aparece la enfermedad de Gaucher, que es un trastorno hereditario donde hay un depósito de glucosfingolípidos por un déficit enzimático, es decir, el déficit en la síntesis y en la funcionalidad de una proteína. La mayoría de las enfermedades lisosomales van a ser enfermedades con herencia autosómica recesiva, excepto algunas mucopolisacaridosis que tienen herencia ligada al X. Con respecto al sistema monocito macrofágico, es importante conocer este sistema, ya que aquí es donde se originan la mayoría de las células que van a dar síntesis a las proteínas que luego son fundamentales para la síntesis y degradación de glucosfingolípidos. Tenemos, por ejemplo, en la médula ósea la síntesis inicial del monocito que va a circular por la sangre periférica y finalmente va a dar origen al macrófago cuando migra a los tejidos. Así lo vamos a ver representado en el cerebro como las células de la microglía, en el pulmón como los macrófagos alveolares pulmonares, las células de Kupffer en el hígado, los osteoclastos en el hueso. Es decir, que fíjense cómo es importante conocer de fisiología para entender luego los lugares donde se va a depositar el sustrato de esta enfermedad. Como les comentaba recién, conociendo la fisiología del organismo es que podemos imaginarnos que si el depósito aparece en las células de Kupffer del hígado, entonces la manifestación clínica de estos pacientes va a ser la hepatomegalia, la cirrosis, la hipertensión portal, en el vaso la esplenomegalia, en los pulmones la fibrosis pulmonar, en el hueso vamos a tener desde la infiltración inicial medular por estos glucosfingolípidos hasta el evento más importante porque genera la comorbilidad más importante en esta enfermedad de Gaucher, que es el infarto óseo o la necrosis ósea vascular. Y finalmente en la médula ósea la alteración de la hematopoiesis con las consecuentes citopenias posteriores. Si tenemos que hablar de la enzima, tenemos que hablar de dónde se sintetiza. Esta síntesis comienza en el núcleo, donde el ADN, que luego se transforma a ARN y genera el dogma de la biología molecular, que es la síntesis proteica, es donde aparece la mutación de esta enfermedad. La mutación no es única, sino que hay 400 mutaciones aproximadamente que explican la enfermedad de Gaucher. Es decir, que desde un primer momento, ya en el núcleo, se sintetiza una proteína que va a estar mal ensamblada. Y dentro de este ensamblaje que está mal hecho, vamos a poder ver como en este slide los pasos siguientes hacia su transporte, hacia su procesamiento en el Golgi y finalmente su localización en el lisosoma van a estar alterados, explicando la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces podemos decir que una vez que vemos diferentes tipos de mutaciones, el resultado va a ser diferentes manifestaciones clínicas, diferente fenotipo. Acá es donde empieza uno a poder imaginarse de acuerdo a un genotipo, es decir, de acuerdo a una mutación, un fenotipo diferente. Porque esta enfermedad a veces se ve por alteraciones del tráfico de esta proteína mal ensamblada, otras veces por inestabilidad proteolítica, también puede ser por anormalidad cinética, por pobre procesamiento y finalmente por un conjunto de estas opciones. Así podemos ver en algunos casos, por ejemplo, hermanos que tienen la misma mutación pero diferentes manifestaciones clínicas por todas estas particularidades que también se asocian y caracterizan a la enfermedad de Gaucher.
Si tratamos de entender un poco las manifestaciones, también deberíamos pensar en qué son los glucosfingolípidos, dónde se sintetizan, por ejemplo. Bueno, los glucosfingolípidos son lípidos de la membrana plasmática, lípidos que funcionan en procesos complejos de las células y se sintetizan principalmente en el Golgi de este macrófago, y en su camino de síntesis nosotros ya tenemos que empezar a conocer que va a haber una enzima fundamental para su síntesis, que es la glicosilceramida sintetasa, que ahí está representada en rojo, en el Golgi. Esta enzima es fundamental para la síntesis de glucosfingolípidos. Y por otro lado, en el camino de degradación en celeste con el círculo, vamos a ver que tenemos otra enzima fundamental, que es la que da origen a la fisiopatología de la enfermedad de Gaucher, que es el déficit funcional de la beta-glucosidasa que yo les comenté antes. Es la que va a presentar la mutación en este paciente, dando origen a la enfermedad. Así entonces nosotros podemos hablar de enzimas que son fundamentales para la síntesis y de enzimas que van a ser fundamentales para la degradación, y esto nos ayuda a pensar en los tratamientos que después vamos a poner a disposición de los pacientes. Una manera de sintetizar esto que yo les comentaba es en este gráfico, cómo entonces la glicosilceramida sintetasa es la enzima que nos permite la síntesis de un producto que se tiene que degradar por esta beta-glucosidasa que encontramos en nuestros pacientes deficitaria en su función. Acá entonces explicamos cuáles pueden ser y cuáles han sido los orígenes de los tratamientos de la enfermedad de Gaucher. El primer tratamiento que ha existido ha sido el trasplante de médula ósea. Como ustedes saben, trasplantar a un paciente con un donante halogénico significa cambiar un sistema hematopoyético por otro. Y eso hace que el monocito que viene de ese sistema hematopoyético sea un monocito sano, es decir, que no tenga la mutación que origina la enfermedad de Gaucher. Entonces eso obviamente funciona como una de las estrategias, aún en algunos países donde todavía no existe drogas a disposición de esta enfermedad. El problema de este tratamiento sería, por supuesto, la morbimortalidad que ustedes seguramente han escuchado hablar que tiene el trasplante de médula ósea. Por eso, desde el 92, el 95, dependiendo el país, aparece como primer tratamiento para la enfermedad de Gaucher la terapia de reemplazo enzimático, que más bien es una terapia de suplementación enzimática, porque es poner a disposición del paciente, no como ya sabemos desde el núcleo pasando por el retículo, sino desde afuera, endovenoso cada 14 días, una enzima que es la beta-glucosidasa generada genéticamente desde la placenta o por ingeniería genética de ADN recombinante para que los pacientes tengan la enzima que les falta. Acuérdense que hablábamos de una vía de degradación. Bueno, esta terapia actúa en la vía de degradación suplementando la enzima que falta. Está representado en verde las 3 enzimas con las que contamos hoy en el mundo para tratar a la enfermedad de Gaucher. En amarillo seguramente pueden ver que yo he mencionado la terapia génica. La terapia génica todavía a nivel de estudios clínicos lo que implica es introducir un gen en el genoma nuestro, en el genoma de nuestro paciente con la mutación, para que a través de un virus, un vector, se pueda generar la síntesis de la enzima que está faltante. Esto todavía no ha avanzado más que a estudios clínicos. Finalmente, también sobre el mecanismo de degradación existe lo que se llama terapia de chaperonas, que es la posibilidad de tener una molécula, generalmente una pequeña molécula, en la mayoría de los casos orales. Eso agrega mucho confort a la calidad de vida del paciente, para que acompañe a esta proteína mal ensamblada. Funciona como una chaperona farmacológica desde el núcleo hasta el lisosoma. De todas estas terapias que yo les comenté de este lado, relacionadas a la degradación de los glucosfingolípidos, obviamente el gold estándar es la terapia de reemplazo enzimático. Del otro lado, en rojo, trabajando sobre la terapia de la síntesis de glucosfingolípidos, vamos a tener a la terapia de reducción de sustratos. En rojo las 2 moléculas que están aprobadas en nuestro planeta, que lo que hacen, y fíjense lo inteligente del método, es reducir la carga de glucosfingolípidos para que el trabajo de la enzima defectuosa sea menor. Entonces las manifestaciones clínicas se puedan revertir en el tiempo.
En este gráfico entonces finalmente les muestro cómo trabaja la terapia de reemplazo enzimático. A través entonces de la membrana plasmática podemos ver cómo la enzima penetra y hace su efecto cada 14 días vía endovenoso en nuestros pacientes. Mucho más complejo, en este gráfico podemos ver cómo trabaja la terapia de reducción de sustratos, disminuyendo la cantidad de glucosfingolípidos que hay que metabolizar. Y finalmente podemos ver cómo la terapia de chaperonas se asemeja al mecanismo más fisiológico, ya que de alguna manera reemplaza o de alguna manera se suma al cotransporte de esta enzima mal ensamblada. Así nosotros podemos concluir que tenemos en este momento un armamentario interesante para poder tratar la enfermedad de Gaucher y realmente esto ha cambiado la calidad de vida de nuestros pacientes.